Muy buenas tardes, hermanas y hermanos que nos acompañan en esta clase especial, o mejor dicho, especialísima a nivel digital de la última semana del Salvador. En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de hablar y de analizar un poquito la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén y de cómo se cumplían las profecías que se encontraban en Salmos acerca de la venida del Salvador cuando la gente exclamaba Hosana. Y también de cómo los niños también reconocieron al Salvador al exclamar Hosana también, luego de que el Señor Jesucristo sanara a enfermos en el templo, luego de haber hecho una segunda purificación del templo. También analizamos la semana pasada, en el capítulo anterior, el ejemplo de la viuda pobre, de cuánto ella se esforzó y cuánto fue lo que ella dio. Y ahora queremos hablar un poquito acerca de la época de la última cena del Salvador, también de la crucifixión y parte de la resurrección. Y bueno, más que ir a la pizarra como en todas las veces anteriores, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio porque creo que todos, en cierto modo, hemos conocido la historia del Salvador y también, en cierto modo, bueno, hemos visto mediante el cine y hay una vasta cantidad de películas que hablan de la vida del Salvador, y también la Iglesia ha preparado un infinito material que podemos estar analizando. Más que ir a la pizarra y analizar las Escrituras, quisiera compartir con ustedes un par de cositas que se encuentran en la obra del Talmud de Jesús el Cristo. Y por ejemplo, partiendo desde la época de la última cena, recordemos que Judas Iscariote le iba a traicionar. Y una de las cosas interesantes que vemos en Mateo 26, voy a ir a la Biblia, Mateo 26, 14, 16. Mateo 26, del 14 al 16. Aquí tenemos que analizar que y recordar que el Sanedrín, los sumos sacerdotes, toda la autoridad eclesiástica estaban buscando la ocasión de poder crucificar a Jesucristo, buscar la manera de poder matarle, básicamente, de asesinarle. Esa era la intención de ellos. No había otra, pero no habían podido hacerlo, no habían tenido la oportunidad de poder hacerlo, ya que el pueblo en cierto modo estaba con él y además había hecho milagros frente a sus ojos, había sanado enfermos, le había recobrado la vista a los ciegos, había sanado leprosos. Entonces había una cantidad de milagros y una abundante ejemplos y de casos que le permitían señalar que era un profeta y que posiblemente era el Salvador. Entonces no se le podía acusar de blasfemia. Pero para beneficio de ellos se les suma un aliado inesperado. Este aliado inesperado es Judas Iscariote. Y como habíamos dicho, en el capítulo 26 de Mateo, del versículo 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, tal como lo había profetizado anteriormente Zacarías. El mismo Zacarías que habíamos analizado anteriormente, de que el Salvador vendría en un pollino, es decir, en un asno. Zacarías había profetizado también, y lo podemos ver en el libro de Zacarías, en el capítulo 11. El capítulo 11, en los versículos
versículos del 11 al 13, que dice: y fue roto en ese día, y así supieron los pobres del rebaño que me observaban, que era la palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalas al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al alfarero. Quebré luego mi otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá y Israel. Zacarías había profetizado que el Salvador sería vendido por 30 piezas de plata. El Herder Talmach en su obra señala que el valor de las 30 piezas de plata era aproximadamente como entre 14 y 17 dólares de la época en que él escribió el libro. Pensemos a principios del siglo XX, es decir, en el 1900. Yo me metí a internet y traté de buscar como una actualización de la moneda. Bueno, no hay desde 1900, hay desde 1960 en adelante. Y estos 14, 17 dólares más o menos suman, están en como 600 dólares. Así que me imagino yo que la cantidad sería unos 1.500 dólares. El Herder Talmach también dice que, bueno, que estos 14 dólares de la época en que él escribe el libro no precisamente tenían el mismo valor monetario para los judíos que el actual en Estados Unidos. Pero sin embargo, 30 piezas de plata era el valor que se pagaba por un esclavo. O sea, si yo quería comprar un esclavo, con 30 piezas de plata estaba bien. Y ese fue el valor que se pagó por la vía del Salvador. Judas Iscariote vendió al Salvador por 30 monedas de plata, como si fuera un esclavo. También vemos que en Mateo, en la cita que leímos anteriormente, que Judas incluso hasta regateó. Preguntó: ¿qué me queréis dar? Incluso hasta regateó el precio del Salvador. Luego, cuando está en la última cena, recordemos que el Salvador le dice que lo que tienes que hacer, hazlo pronto. La mayoría de los apóstoles pensó en ese momento que seguramente él tenía que ayudar a los pobres, que tenían que ayudar a alguna viuda, porque Judas cumplía la función de tesorero dentro del grupo de los 12 y el Salvador. Él era quien recaudaba los fondos para ayudar a los necesitados. Y una de las cosas que nosotros podemos analizar es que cuando llegan estas mujeres a ungirlo, a bañarle los pies, y dice que guarden con este perfume de nardos, que tenía mucho valor económico, Judas propone que sea vendido y se lo den a los pobres. La verdadera intención de Judas en ningún momento es que sea vendido y se lo den a los pobres. Era poder apropiarse de él. En la Biblia aprendemos que Judas era un ladrón porque le gustaba sacar monedas de la bolsa para los pobres y los necesitados. Era el tesorero, pero aparte robaba. En la Biblia aprendemos que él sacaba monedas del dinero que era para los pobres y los necesitados. Entonces, el nivel en el cual Judas ya estaba era tremendamente maligno, porque era un ladrón, era un traidor, e incluso hay una discusión acerca de si participa o no participa de la última cena. Dentro de lo que se piensa, algunos autores señalan que no participó y que el Salvador había realizado la cena con los 11. Otros autores dicen que sí, que efectivamente participó y que era como la última oportunidad que se le estaba dando a Judas para arrepentirse de su maligno designio. Pero otros dicen que no, que era para que su copa de maldad rebosara, que al participar de la Santa Cena se llenara de maldad para que al fin no hubiera duda en cuanto al nivel de maldad que él tenía. Otra de las cosas que podemos analizar es en cuanto a la longanimidad del Señor. Recordemos que cuando él va a Getsemaní, Pedro toma su espada y le corta la oreja a uno de los soldados.
el Salvador le toma la mano y le dice: basta ya, ya han resistido bastante. Pero el Salvador toca con su mano la oreja y se la restaura a este soldado, enseñándole a sus apóstoles de que ya basta ya hemos resistido bastante, ahora debemos entregarnos, ahora voy a cumplir este mandato que el Señor me ha mandado. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es la longanimidad del Señor. En Juan 16:33, vamos a abrirlo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando él está frente a los sacerdotes, Santa Anás, Caifás, Herodes, Pilato, dentro del juicio a él lo golpean. Uno de los subalternos lo golpea y el Salvador se mantiene ecuánime. Él no requiere, no se altera en ningún momento. A diferencia de lo que sucede con el apóstol Pablo, cuando él también es golpeado y es atacado y humillado de la misma manera como lo fue el Salvador. En Hechos 23. Del 1 al 5. Aquí Pablo es golpeado por orden de Ananías y dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Eso estaba prohibido. No se podía golpear en la boca, menos a un inculpado que estaba siendo juzgado. Imagínense hoy en día en un juicio, el juez que está juzgando mandar a un gendarme, a un carabinero, a que le golpease en la boca al inculpado mientras está dando su testimonio. En esa época, tanto para la ley judía, incluso para la ley romana, eso era un delito. Y aquí Pablo le responde: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me manda a golpear. Y a los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, le preguntaron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, la reacción de Pablo fue totalmente distinta a la reacción que tuvo el Salvador en una situación idéntica. Pero el Salvador ya había vencido al mundo, ya estaba mostrando su ejemplo y se mantiene ecuánime en todo momento para dar testimonio de que Él era el Salvador. Y dentro de este juicio también cabe destacar el del Talmach. En su obra Jesús el Cristo señala varios puntos por los cuales el juicio en contra del Señor Jesucristo fue ilegal. En el primer punto dice: punto primero, el arresto de Jesús fue ilegal porque se efectuó de noche y por medio de la traición de Judas, un cómplice. Ambos hechos estaban expresamente prohibidos en la ley judía de esa época. Por supuesto, si Judas era uno de sus apóstoles, no será cómplice en sus delitos. No se podía hacer de noche, ¿no? Siempre los arrestos debían ser de día. Punto segundo, la audiencia privada de Jesús ante Anás o Caifás fue ilegal porque primero se llevó a cabo de noche. Segundo,
estaba expresamente prohibido el examen de cualquier causa por un solo juez. Tercero, como lo dice el Salvador, uno de los principios que perpetuamente se reproducen en las escrituras hebreas se refiere a las dos coincidencias de publicidad y libertad. El juicio debía ser público y además no podía ser ante un solo juez. Punto tercero, la acusación presentada contra Jesús fue ilegal en cuanto a la forma, ya que todo el sistema procesal del Código Mosaico en materia criminal se basa en 4 reglas. Primero, certeza en cuanto a la acusación, publicidad en la discusión, completa libertad concedida al acusado y protección de todo peligro o errores de testimonio. Entonces, ahí otro caso más. Cuarto punto. Los actos del Sanedrín en el asunto de Jesús fueron ilegales porque se hicieron de noche. Júzguese una ofensa capital durante el día, pero suspéndase de noche. Eso está en la ley judaica, en la ley mosaica. Dice además, solo durante el día pueden los varios tribunales procesar las causas criminales. Los sanedrines menores, desde la conclusión del servicio matutino hasta el mediodía, y el gran Sanedrín hasta la tarde. Punto quinto. Los actos del Sanedrín en el asunto de Jesús fueron ilegales porque el tribunal se reunió antes de ofrecerse el sacrificio matutino. El Sanedrín permanecía en sesiones desde la conclusión del sacrificio matutino a la hora de sacrificio vespertino. Punto sexto. El enjuiciamiento de Jesús fue ilegal porque se llevó a cabo el día anterior a un día de reposo judío. También el primer día de los panes sin levadura y la víspera de la Pascua. Aquí dice, no jugarán durante la víspera del día de reposo, ni de cualquier otro día de fiesta. No se permitía que ningún tribunal de Israel estuviera en sesiones en día de reposo, ni en cualquiera de los otros 7 días de fiesta bíblicos. Tratándose de crímenes capitales, no podía iniciarse ningún juicio en viernes o en la víspera de cualquier día festivo, porque no era lícito aplazar estas causas más de una noche ni continuarlas en día de reposo en día festivo. Y en el punto séptimo, el juicio de Jesús fue ilegal porque se concluyó dentro del mismo día. Una causa criminal que resulta en la absolución del acusado puede terminar el mismo día en que se empezó el juicio, pero si va a imponerse la sentencia de muerte, no puede concluir antes del día siguiente. Y ahí vemos varios casos más. También en el punto 9, aquí me llama mucho la atención, dice, la condenación de Jesús fue ilegal porque el veredicto del Sanedrín fue unánime. Un veredicto de culpabilidad simultáneo y unánime decretado el mismo día del juicio surte el efecto de una absolución. Entonces, si unánimemente todos los jueces condenaban, surtía el efecto de una absolución. Dice acá, si ninguno de los jueces defiende al reo, es decir, si todos lo declaran culpable y no hay quien lo defienda ante el tribunal, el veredicto de culpabilidad será inválido y no se podrá imponer la sentencia de muerte. Esto me recuerda mucho cuando hay un comité disciplinario. Aquellos que han tenido la oportunidad, yo en lo personal no, porque no tengo el oficio de sumo sacerdote, soy elder, pero sí sé que aquellos que me han contado y he aprendido en mis años de la iglesia, que aquellas personas que han ido a un comité disciplinario, un grupo de sumos sacerdotes debe proteger el buen nombre de la iglesia, debe proteger a la familia, a la sociedad, especialmente a la iglesia, pero también debe haber un grupo que defienda al hermano o hermana que se encuentra en transgresión. Alguien tiene que defenderlo. Y en la ley judaica decía que alguien también tenía que defender al reo. Y si nadie lo defendía, se entendía que el veredicto era de absolución. No se le podía condenar a muerte. Entonces son algunos casos que podemos analizar. Y finalmente, ya para ir terminando,
Una de las cosas que a mí me llama la atención, cuando analizamos cuando se dice que el Salvador vino en el meridiano de los tiempos. Y aquí podemos tener un video de 1 hora hablando de esto, pero solamente lo voy a mencionar para quizás en algún otro momento con más tiempo podamos desarrollar el tema. Debemos recordar que el Salvador muere a mediodía. Muere a mediodía. Muere a mitad de semana. Muere a mitad de mes, del 14 al 15 de Nisan. Muere a mitad de mes. Muere a mitad de año, en primavera. Y muere a la mitad de la vida de un hombre, a los 33 años. O a los 34, depende si había pasado el día de su nacimiento. A la mitad de un hombre. Y a la mitad del tiempo. En los videos anteriores debemos contar los milenios de la Tierra, los siglos de la Tierra, desde la época de Adán hasta el milenio. La venida del Salvador cae justo al medio. Entonces, vemos cómo se cumplen las profecías del meridiano de los tiempos. Vemos también cómo, cuando analizamos el video de la Pascua, cómo se cumple desde el día 10 en que se tomaba el cordero para sacrificarlo el 14. Cuando el Salvador entra en Jerusalén, los sacerdotes ya habían designado y habían decidido que querían matarle. El cordero ya había sido tomado para ser sacrificado 4 días después. Comparto mi testimonio de la iglesia, de la expiación del Salvador y de todos estos temas, y quise compartirlo con ustedes para poder reflexionar un poquito más. Sé que este es un tema muy, muy espiritual, pero también es bueno poder analizarlo desde otra mirada. Les agradezco por la difusión, les agradezco a las hermanos y a las hermanas que comparten estos videos en sus redes sociales, especialmente en Facebook. El otro día me puse a ver los analytics del canal y me di cuenta que estos videos se están viendo en México, en Argentina, Honduras, Perú, Chile, mucho en Chile, muchas gracias, Argentina y Estados Unidos. Así que les agradezco a todas las personas que ven estos videos. Espero poder ayudarles un poquito más y les pido que, aquellos que sepan hacerlo, que se suscriban al canal. Es una motivación que uno tiene como al hacer estos videos. Más allá de poder, mi primera motivación es poder compartir con ustedes en este tiempo de cuarentena. Y también, si hay algún tema que les gustaría que desarrollemos acá de manera más profunda, pueden dejarlo en los comentarios. Podemos analizar y de a poquito ir compartiendo nuestro conocimiento y aquello que yo he aprendido, aquello que yo estudio, lo hago para mí y me pone muy contento el poder compartirlo con ustedes. Agradezco a la gente que ve estos videos nuevamente y créanme que en este tiempo de cuarentena he podido ver talentos que yo nunca pensé que tenía, y agradezco a ustedes por la difusión. Los dejo para un próximo video. Este fue un resumen especial. Quizás no es necesario que lo vean, pueden ir manejando y darle play y escuchar más ánimo de podcast que de clase probablemente tal. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que tengan una buena semana. Y esperemos que el Señor nos pueda bendecir y que las promesas que nuestro profeta Nelson dio en la conferencia se cumplan prontamente. Hasta luego, hasta un próximo video.